el doctorado en la Universidad de La Plata y en el Instituto Argentino de Radioastronomía. En esta oportunidad les voy a contar sobre el monitoreo de púlsares que estamos haciendo desde el instituto. Esto no me está funcionando ahora. Ahí va. Bueno, entonces, para empezar, como la charla no es particularmente una charla corta, le hago un breve punteo de lo que voy a hablar hoy. En principio, les voy a recordar por arriba qué son los púlsares. Luego voy a hacer una breve descripción de la campaña de monitoreo que estamos haciendo en el instituto. Después les voy a contar sobre la técnica de timing, que es la técnica que usamos nosotros para observar púlsares. Y luego voy a hablar de las aplicaciones que tiene esta técnica o los resultados que hemos tenido hasta ahora. Entonces, bien, para empezar, los púlsares son objetos compactos que están altamente magnetizados y que emiten radiación electromagnética a través de los polos del campo magnético. Ahora, como el eje dipolar magnético está desalineado con respecto al eje de rotación de los púlsares, cuando observamos un púlsar, vemos un pulso cada vez que el campo magnético apunta hacia nosotros. Entonces, observar un pulsar es similar a observar un faro porque vemos pulsos regulares cuyo periodo se corresponde con el periodo de rotación del pulsar. En particular, los pulsares suelen tener periodos de los segundos o hasta de los milisegundos. Entonces, al mirar un pulsar, vemos simplemente un faro con un periodo de segundos o milisegundos. En particular, los púlsares nos interesan, hay muchos motivos para observarlos, pero a nosotros nos interesan por dos motivos principales. Por un lado, porque su observación prolongada a lo largo de los años permite detectar ondas gravitacionales, y por otro lado, porque tienen glitches, que son aumentos repentinos en su frecuencia de rotación, cuya causa es desconocida, pero sabemos que nos podría dar información sobre la ecuación de estado de la materia dentro de los púlsares, lo cual es toda una incógnita. Entonces, sí, antes de pasar a la ciencia, les cuento un poco sobre la campaña. El Instituto Argentino de Radioastronomía se encuentra en la provincia de Buenos Aires, particularmente se encuentra entre Capital Federal y la ciudad de La Plata, en una zona un poco alejada de las ciudades que se llama Parque Ecológico Pereira. Este lugar antes solía estar mucho más alejado de la civilización, ahora ya no tanto, pero bueno, no hay mucho que uno pueda hacer al respecto. Y allí en el instituto tenemos dos antenas, ambas con 30 metros de diámetro, que se llaman antena Barsavsky y antena Bajaja, pero nos referimos a ellas como A1 y A2. Las antenas observan en una frecuencia central de 1400 MHz y el ancho de banda de ambas es de 56 MHz. Sin embargo, ahora estamos instalando unos nuevos receptores que nos permitirían ampliar el ancho de banda a 400 MHz. En particular, las cosas que observamos son púlsares que han presentado glitches, aproximadamente observamos 10 púlsares que han presentado glitches, y esto lo hacemos con alta cadencia, es decir, que los observamos prácticamente todos los días, y esto es un dato que quiero que se guarden, que hacemos observaciones todos los días de los mismos púlsares. Por otro lado, observamos púlsares del milisegundo, que son los que tienen periodos cercanos a los milisegundos, y esos son los que sirven para detectar ondas gravitacionales. Y por otro lado también observamos magnetar, como este que está acá, que no voy a hablar mucho de eso hoy porque es Susi la que se encarga de esos trabajos. Entonces, ahora una vez dicho esto, voy a pasar a la técnica de timing, o qué es lo que hacemos cuando observamos un pulsar. En principio, cuando uno apunta la antena a un pulsar, la verdad es que no ve nada, porque los pulsares son muy poco brillantes. Entonces yo puedo observar un pulsar por 4 horas y probablemente voy a ver algo así, es decir, puro ruido. Pero si nosotros sabemos que el pulsar está ahí, entonces, y que tiene un periodo muy estable, podemos tomar ventaja de que tiene un periodo muy estable, y lo que hacemos es doblar la observación en periodos. Y luego todas esas hojitas las apilamos, entonces es como que sumamos todos los pulsos, que ahí no se ven, pero una vez que los sumamos vamos a obtener un buen pulso con buena signal to noise. Este pulso lo llamamos perfil de pulso integrado o pulso promedio,
Y tiene algo particular que es muy único en cada pulsar. Es decir, no existen dos pulsares que tengan la misma forma de este pulso promedio. Entonces, estos pulsos son como una huella digital de cada pulsar y suelen mantenerse muy estables. Es decir, es muy raro que este pulso promedio cambie. Una vez que tenemos estos pulsos integrados, lo que hacemos es tratar de estudiar la rotación de los púlsares con la técnica de timing. La idea es simple. Por un lado, se registran los tiempos de arribo de los pulsos, que los llamamos TOAs, y por otro lado, desarrollamos un modelo matemático que sea capaz de predecir en qué momento deberían llegar esos pulsos. Este modelo matemático tiene que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, la rotación del pulsar, la caracterización del medio interestelar, si hay glitches o no, si el movimiento relativo entre la Tierra y la estrella, etc. Entonces, una vez que tenemos los TOAs observados y los TOAs que predecimos con el modelo, simplemente lo restamos. Ahí va. Y eso le llamamos residuos. Los residuos son la diferencia entre el TOA observado y el TOA modelado. Ahora, si nuestro modelo es bueno, los residuos van a ser perfectamente planos. Si nuestro modelo no es tan bueno, los residuos van a comenzar a seguir algún patrón. Por ejemplo, esto que vemos acá es un patrón lineal en los residuos y eso nos dice que la frecuencia del modelo que usamos está mal. Entonces, en esos casos simplemente usamos una interfaz que nos permite ajustar la frecuencia a partir de minimizar el chi cuadrado y a partir de ahí volvemos a tener los residuos planos con un modelo más preciso. Bueno, ahora que ya sabemos qué es la técnica de timing, podemos pasar a cuáles son las aplicaciones o por qué nosotros hacemos esto. Bueno, la primera parte que le quiero hablar es la detección de ondas gravitacionales. Las observaciones de púlsares a lo largo del tiempo a través de la técnica de timing permite la detección de ondas gravitacionales y no solo eso, sino que tienen una ventaja o una diferencia con respecto a los detectores de ondas gravitacionales convencionales, que es que detectan ondas gravitacionales en muy bajas frecuencias. Como ven, acá están la sensibilidad de LIGO, Virgo, Cagra, etc., que es más o menos a partir de los 10 Hz que pueden detectar ondas gravitacionales, pero la detección de ondas gravitacionales a través de la observación de púlsares permite detectar frecuencias de 10 a la menos 9, 10 a la menos 8 Hz. ¿Qué es lo bueno de esto? Que las fuentes que van a producir esas ondas gravitacionales son completamente distintas a las que detecta el LIGO. En particular, las ondas gravitacionales de muy baja frecuencia, es decir, de muy largo periodo, son generadas por el fondo estocástico de ondas gravitacionales, agujeros negros supermasivos binarios o cosas por el estilo. ¿Y cómo se hace para detectar ondas gravitacionales a través de timing? Bueno, la idea es bastante simple. Si yo estoy observando un pulsar y sé que me manda un pulsito a cada milisegundo, si pasa una onda gravitacional por el medio, el espacio-tiempo se va a ver afectado, por ende el tiempo de arriba en el que me llega el pulso se va a ver afectado. Entonces, lo que sirve para detectar este tipo de ondas gravitacionales es mirar varios púlsares en el cielo que estén en distintas direcciones. Esto es lo que seguro escucharon alguna vez, Pulsar Timing Array o PTA. En particular, para este tipo de estudios, sí o sí hay que observar púlsares del milisegundo, que son los púlsares que tienen periodos muy rápidos, porque su rotación es más estable. Entonces, si las ondas gravitacionales al pasar por el espacio y modificar el tiempo arriba de los pulsos, podrían verse reflejadas en los residuos, deberían verse reflejadas en los residuos si tenemos la precisión suficiente. Entonces, en 1983 se calculó una curva teórica que lo que decía era, ¿cuál es la correlación? ¿Cuál debería ser la correlación entre los residuos de dos púlsares que están en distintos ángulos en el cielo si pasó una onda gravitacional por el medio, digamos? Entonces, yo mido un púlsar en un ángulo, mido un púlsar en otro, veo cuál es la correlación entre los residuos y veo si se condice con esta curva.
Y en particular, en junio de 2023 se hizo el primer anuncio de que se habían detectado el fondo estocástico de ondas gravitacionales, donde acá, como ven, se midió la correlación que correspondía en función del ángulo de observación entre los púlsares. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, porque este anuncio lo hizo el International Pulsar Timing Array, que consiste de Nanograv, que está en Estados Unidos, el European PTA, uno en India y uno en Australia, en Parkes, pero como ven, hay puntitos transparentes de los observatorios de ondas gravitacionales emergentes. Uno está en China, que ese ya está funcionando, ya detectó todo. Después hay otro en Sudáfrica y acá estaríamos nosotros como un futuro detector de ondas gravitacionales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo al respecto? ¿Por qué creemos que vamos a poder detectar ondas gravitacionales? Bueno, en particular, hasta ahora con el ancho de banda que tuvimos, pudimos observar solo un pulsar de milisegundo, lo cual es un poco para detectar ondas gravitacionales, pero lo observamos realmente todos los días. Y, por ejemplo, con acá colectamos 2 años de observaciones y calculamos cuál sería nuestra sensibilidad para detectar ondas gravitacionales. Y la ventaja que tenemos es que podríamos detectar ondas gravitacionales de frecuencias más altas que los otros PTAs, porque observamos todos los días justamente. Pero bueno, como ya les dije antes, para detectar ondas gravitacionales lo ideal es observar varios púlsares. Entonces, con eso solo por ahora no lo podríamos hacer, pero, lo que sí, seguimos colectando observaciones, ya tenemos entre 5 y 6 años de observaciones diarias de este pulsar, e hicimos la cuenta de cómo esto podría mejorar la sensibilidad de detección de ondas gravitacionales de Nanograv, por ejemplo, que es el PTA de Estados Unidos, y encontramos que en su blind spot, que obviamente está en el hemisferio sur, podríamos mejorar la sensibilidad de detección de ondas gravitacionales hasta en un factor 3 si combináramos los datos. Pero obviamente eso no nos conforma y nosotros queremos ser nuestro propio PTA, así que vamos a tratar de observar más púlsares de milisegundos y eso lo estamos logrando, por un lado, gracias a los nuevos receptores, ahora que las antenas están teniendo 400 MHz, logramos observar otro pulsar del milisegundo, que ya hace un año que lo estamos detectando. Y por otro lado, en el IAR estamos desarrollando un interferómetro que en su etapa principal va a consistir de 16 antenas, pero luego en su etapa final va a consistir de 64 antenas de 5 metros, que este va a ser un aparato excelente para la observación de púlsares, y con este mismo esperamos realmente detectar muchos púlsares de milisegundos. Y lo bueno es que la ciencia que hay que hacer con esas observaciones ya la sabemos, así que esperamos, una vez que esto esté funcionando, efectivamente convertirnos en un PTA. Conclusión de esta parte de ondas gravitacionales, si bien nos falta todavía para ser capaces de ondas gravitacionales, y dudo que lo podamos hacer sin este instrumento, no solo estamos preparados, sino que ya tenemos los datos disponibles para, si quisiéramos, aumentar la sensibilidad de otros detectores de ondas gravitacionales. Bueno, eso por un lado. Ahora voy a pasar a la parte más divertida, que son los glitches, porque es mi área de expertise. Como les dije antes, un glitch es un aumento repentino en la frecuencia de rotación del pulsar, cuya causa todavía no es comprendida. Sin embargo, creemos que se debe al comportamiento de la materia en el interior de la estrella de neutrones, entonces permitiría obtener información sobre cómo se comporta la materia a muy altas densidades. Cuando observamos un glitch, la frecuencia de rotación se comporta de esta manera. Viene la frecuencia todo normal, decreciendo, y de la nada tiene un aumento repentino, y a veces sigue desde ahí decreciendo, o a veces tiene decaimientos exponenciales. Este aumento repentino es repentino en serio, es tipo un minuto que la frecuencia sube. Y en particular los glitches los caracterizamos por cuál es su tamaño relativo, es decir, delta nu sobre nu. Cuando se hace una estadística de cuál es el tamaño de los glitches, se encuentra que existen glitches grandes, es decir, de 10 a la menos 6 en tamaño relativo,
y glitches chiquitos, que son del orden de 10 a la menos 9. Ahora, ¿cómo hacemos para detectar un glitch? Bueno, si recuerdan cómo era la técnica de timing, la verdad que detectar un glitch grande es bastante fácil. Yo estoy siguiendo un pulsar. Tengo mi modelo que funciona muy bien, entonces los residuos son planos. Ahora, un día vengo, miro los residuos y de la nada los residuos se están comportando de manera lineal. Un comportamiento de manera lineal vimos que era un error de la frecuencia del pulsar. Eso significa que en este momento el pulsar tuvo un cambio repentino en la frecuencia, es decir, tuvo un glitch. Lo que hacemos para caracterizar los glitches es simplemente agregarlos al modelo de timing. Tenemos nuestro modelo de rotación de la estrella y le agregamos un cambio permanente en la frecuencia y sus derivadas y cambios transitorios en la frecuencia que decaen después de un determinado tiempo, que estos términos pueden no existir o ser uno o varios. Eso depende del tipo de glitch. Un ejemplo, por ejemplo, es este glitch de acá, donde acá claramente vemos un glitch. Y lo que hacemos es a estos residuos decimos, bueno, acá un glitch. Voy a agregarle a mi modelo un salto en frecuencia y un salto en la derivada de la frecuencia. Ajustamos los residuos con ese nuevo modelo y nos da esto que está acá. Fíjense que los residuos bajaron del orden de los segundos a los milisegundos. Sin embargo, estos residuos todavía no son para nada planos, significa que el modelo está incompleto. Decimos, bueno, vamos a agregarle un término transitorio, es decir, un término que decae después de un tiempo. Encontramos estos residuos que están acá. Y después de eso vemos que todavía los residuos no son planos y decimos, bueno, no es que lo decimos hacia el azar, ¿no? Medio que lo investigamos un poco más, pero decimos, bueno, falta otro recovery acá, entonces lo agregamos y efectivamente llegamos a unos residuos planos. Y ahí queda completo nuestro modelo de glitch con un salto en frecuencia permanente y en sus derivadas y dos saltos transitorios que decaen después de un tiempo, en este caso de 17 días y de 2, casi 3 días. Bueno, a esta altura, ya desde 2019 que empezó la campaña de monitoreo, ya hemos detectado aproximadamente 10 glitches y está bueno remarcar que como monitoreamos todos los días, salvo por este que está acá, el resto de los glitches fuimos los primeros en reportarlos. Es decir, hay un glitch y probablemente al otro día nosotros lo reportamos, lo cual es muy importante para que los otros observatorios se pongan a verlos en el momento, o sea, tan pronto como sea posible. Así podemos detectar estos estados transitorios que remarcábamos recién. Bueno, en este trabajo, que fue el primer trabajo de mi doctorado, hicimos una caracterización bastante exhaustiva de todos los glitches que teníamos. Y entre todos los resultados que hubo, quiero remarcar dos cosas. Primero que encontramos comportamientos transitorios, luego de los glitches, que duran solo un día. Y esto es imposible de hacer si uno no observa el pulsar todos los días. Entonces, quiero remarcar que es necesario tener este tipo de monitoreos de alta cadencia para poder estudiar este tipo de comportamientos si es que queremos entender a fondo los glitches. Por otro lado, otra ventaja que nos mostró en ese trabajo tener alta cadencia de monitoreo fue la detección de mini glitches. En este gráfico les muestro en el eje Y cuál es el tamaño de todos los glitches que se habían detectado para uno de los pulsares. Y como ven, los dos glitches que detectamos nosotros fueron los glitches más chiquitos. Y esto es realmente muy difícil sin alta cadencia, por lo cual nuevamente nos remarca la importancia de mirar los pulsares tan seguidos como se pueda. Ahora, ¿por qué es tan difícil detectar un glitch chiquito? Si se supone que yo tengo los residuos planos y en un momento se desvían, claramente un glitch. ¿Por qué detectar un glitch chiquito es difícil? Bueno, la verdad es que los residuos nunca son planos. Todos los pulsares que presentan glitches presentan otro tipo de fenómeno que se llama ruido rojo y es un comportamiento suave en los residuos cuya causa solo Dios la debe saber probablemente. Entonces, esto no sabemos de dónde viene y está ahí todo el tiempo y es muy molesto porque podría haber glitches chiquitos por ahí dando vuelta que no los estamos viendo.
¿Y qué pasa si yo monitoreo esto con menos cadencia que lo que hacemos nosotros? Se vería capaz algo así. Y si yo vengo acá y me pongo a revisar por acá, sabiendo que este pulsar tiene ruido rojo, qué sé yo, si fue ruido rojo, si fue un mini glitch, no sé qué está pasando acá. Entonces lo que puede estar pasando es que hay muchos mini glitches que se han observado, pero que la gente no los ha reportado porque no se dio cuenta que estaba ahí porque estaban escondidos detrás de ruido rojo. Entonces, lo que hicimos a continuación, aprovechando la alta cadencia de nuestro monitoreo, fue desarrollar un código que vaya revisando los residuos ventanita por ventanita. Agarro 5 o 6 residuos acá, calculo la frecuencia, hago lo mismo en la próxima ventana y veo si hay una diferencia discreta entre la frecuencia de ambos residuos. Si sí, si no, seguimos, movemos a la ventana siguiente. Con este método, que es bastante simple, tuvimos resultados. Por un lado, encontramos un mini glitch en un pulsar que es muy estudiado, que es el pulsar de vela. Este pulsar es muy estudiado porque es el único que tiene glitches grandes cuasi periódicos, es decir, cada 2 o 3 años. Y encontramos un mini glitch que estuvo todo el tiempo delante de nuestros ojos, pero no lo vimos porque el ruido rojo lo estaba tapando. Por otro lado, hay otro pulsar también cuyos residuos nos mostraban un glitch por acá, un glitch chiquito por acá, y también nos encontramos otro glitch chiquito gracias al código que nuevamente no lo habíamos visto. Entonces, esto nos está remarcando la importancia nuevamente de la alta cadencia de los monitoreos y de tener métodos sistemáticos para detectar glitches chiquitos, porque nosotros tenemos alta cadencia y se nos habían pasado por encima. Pero yendo un poco más allá, incluso el código nos mostró otras cosas. Nos dijo, bueno, existen glitches chiquitos, pero también existen otro tipo de irregularidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Los glitches suelen ser un cambio positivo en la frecuencia y un cambio negativo en la derivada de la frecuencia. Sin embargo, encontramos irregularidades en todos los cuadrantes. Si se fijan, acá está delta nu punto, acá está delta nu. Encontramos irregularidades con todas las combinaciones de signos. Esto creemos que puede estar íntimamente relacionado a la causa de ruido rojo, que pueden ser pequeños cambios discretos que no alcanzamos a detectar. Y se supone que deberían ser irregularidades relacionadas a la magnetósfera. Si la magnetósfera del pulsar cambia de configuración repentinamente, cambia el torque que le hace a la estrella, entonces ahí sería un cambio repentino en la frecuencia de rotación o en la derivada. Entonces, yendo de vuelta un poquito más allá, nos pusimos a trabajar más sobre la conexión de la magnetósfera con la rotación de los púlsares. Este trabajo no es nuestro, pero lo quiero mostrar porque es un trabajo muy importante en el cual se detectó un glitch en vivo, que es uno de nuestros objetivos primordiales de la campaña. Es decir, se detectó un glitch mientras estaba ocurriendo. Lo que pasa normalmente es que yo miro el pulsar hoy, miro el pulsar mañana y digo, cambió la rotación. Estos tipos lo vieron mientras estaba pasando y como para no igual, lo observan el pulsar de vela, ese que tiene glitches cada 2 o 3 años, lo observan 20 horas por día, literalmente. Entonces, ¿qué fue lo que vieron ellos? Ellos fueron los que comprobaron que el aumento repentino en la frecuencia dura aproximadamente 1 minuto, 2 minutos. Pero además, revisando todos los pulsos que les llegaban, se dieron cuenta que durante el glitch, algunos pulsos desaparecían o cambiaba la polarización. Es como que me llega pulso, 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 la próxima rotación no hay nada y después vuelve a aparecer. Y eso coincidió con el glitch. Entonces nosotros también quisimos investigar si podíamos detectar alguna conexión entre magnetósfera y la rotación del pulsar o un glitch. Y bueno, justamente fue así, en uno de los glitches que habíamos detectado, que es en otro pulsar, no el mismo, notamos que su pulso integrado consiste de 2 picos, este primer pico y el segundo, que es estoy mirando el azul ahora. Como ven, el segundo pico es más chiquito. Y resulta que este pulsar tuvo un glitch y después del glitch, el segundo pico aumentó
incluso hasta a veces era más alto que el primer pico, y además aumentó el ancho total del pulso, como puede verse acá. No solo eso, sino que en este pulsar también detectamos que después de que tuvo el glitch, el ruido rojo, eso tan molesto de lo que hablaba antes, disminuyó. Y esto se puede ver, si bien lo caracterizamos, se puede ver directamente desde los residuos. Antes del glitch, los residuos iban para todos lados, después del glitch quedaron quietos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que probablemente existen conexiones magnetosféricas con los glitches, es decir, que haya glitches, que es un fenómeno completamente interno en la estrella de neutrones, parece afectar a la magnetósfera. No entendemos bien por qué, pero bueno, es parte de la idea obtener este tipo de resultados para tratar de teorizar al respecto. Y bueno, una última cosa que les quería contar es que también, además de esos resultados que mostré anteriormente, actualmente estamos colaborando con la colaboración LIGO, Virgo y Cagra para ver si pueden detectar ondas gravitacionales provenientes de los púlsares. ¿Y esto por qué? Si hay un púlsar binario, tiene que emitir ondas gravitacionales. O si hay un púlsar que no es completamente simétrico, esféricamente simétrico, también debería emitir ondas gravitacionales. ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Bueno, es que no es que ellos observan y simplemente ven si hay ondas gravitacionales o no, sino que necesitan un modelo sobre cómo deberían ser ondas gravitacionales. Y para ese modelo necesitan tener la rotación bien caracterizada. Entonces ahí es donde entramos nosotros y decimos, mira, este pulsar yo lo observé 4 años, la rotación es así, bla, 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 le mandamos todo el modelo y ellos ven si a partir de ese modelo pueden detectar ondas gravitacionales. Además, también se espera que los glitches provoquen ondas gravitacionales por la propia, puede ser por la propia simetría de la estrella o por una redistribución del momento angular de la estrella durante el glitch, etc. Entonces, bueno, en ese sentido también estamos colaborando porque como somos de los observatorios con más cadencia, somos los que mejores pueden caracterizar los glitches y ellos necesitan un modelo preciso para hacer un buen modelo de ondas gravitacionales. Entonces, esas son las dos formas en que colaboramos con los detectores tradicionales de ondas gravitacionales. Entonces, bueno, para terminar, creo que dije muchas cosas bastante rápido, así que hago un resumen. Lo primero que quiero decir es que el desafío que tenemos en el IAR es tanto científico como tecnológico, porque no es para nada fácil, y menos con la cantidad de personal que tenemos, mantener 2 antenas funcionando todos los días, desarrollar un interferómetro, actualizar los receptores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta campaña está siendo muy exitosa, detectamos al menos 10 glitches en estos 5 años y pudimos ver las importancias de los monitoreos de alta cadencia como el que realizamos nosotros, tanto porque vimos glitches muy chiquitos en este pulsar o porque detectamos decaimientos exponenciales del orden de un día. Por otro lado, también aprendimos con nuestras observaciones que los pulsares tienen no solo varios glitches pequeños que no vemos normalmente, sino que otro tipo de irregularidades que suelen pasar desapercibidas y esperaríamos que esto sea algo más relacionado a la magnetosfera. Bueno, además vimos explícitamente que en algunos pulsares, no en todos, bueno, nosotros lo vimos en uno, existe una conexión entre los glitches y la magnetosfera. Y bueno, por otro lado, mencionar que estamos trabajando para sumarnos a la detección de ondas gravitacionales. Actualmente esos serían nuestros 2 objetivos principales. 1, colaborar con la detección de ondas gravitacionales a través de ser un propio PTA. Y 2, detectar un glitch en vivo, lo cual daría mucha más información sobre lo que está pasando en la estrella de neutrones durante un glitch. Eso es todo. Gracias. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Gracias. Ezequiel. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Quería preguntarte, me pierdo un poco acá en la información, ¿cuánta información tienen? Estos son milisegundos, ¿no es cierto? ¿O más o menos? Los pulsares que observamos, Sí. observamos 1 milisecondo
y el resto son púlsares glitcheros, son como trabajos separados. Ujú. Y en uno de milisegundos, o sea, vos que decís que lo observás 4 horas, ¿tenés registrados los pulsos, no sé, cuando tenés millones de pulsos? ¿Cuál? Y ese sistema de plegado para encontrar la señal, porque, o sea, vos decís todo ruido, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo haces? O sea, ¿qué asumís? ¿Asumís es un proceso iterativo numéricamente? ¿Cómo haces para terminar encontrando el periodo? Porque si alguien te dio el periodo, bueno, ya está, ¿no es cierto? Pero vos lo tenés que asumir. ¿Cómo? Bueno, generalmente alguien te dio el periodo, así que uno no necesita arreglarlo, pero de todas formas el proceso hace como una búsqueda del mejor, cuál es el mejor periodo y la mejor derivada del periodo. Es justamente algo iterativo y te hace como un plot así. Periodo, o sea, cuando vos foldeás, te dice cuáles son los posibles periodos y cuáles son las posibles derivadas del periodo y te da el resultado con mayor signal to noise del pulso. Y entonces el glitch es en la parte que eso no ajusta bien, si entiendo bien. Claro, cuando hay un glitch, esto se desarma. O sea, tenés miles de millones de puntos para cada uno de ellos en un día de observación. Claro, el problema es que como brillan poco, cada pulso solo no se ve. Recién cuando foldeamos se ve. Hay un pulsar solo, que es, o sea, literalmente se ve algo así si vos ves la observación cruda, no se ve nada. Recién cuando haces el foldeo te aparece esto. Hay un solo pulsar en el que podemos detectar pulsos individuales porque es lo suficientemente brillante. Y bueno, y en ese sí estamos haciendo estudios más de todos los pulsos por separado, pero en el resto, en todos es así. No vemos nada, foldeamos, vemos algo. Si te entendí bien, el error relativo es un glitch, es algo que cambia la frecuencia de rotación en 10 entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9. Tal cual. O sea, eso al menos no parece mucho, digamos, ¿no? No, Variación relativamente pequeña de la frecuencia de rotación. sí, son diminutas. ¿Por qué es tan...? Porque no es tan diminuto para los púlsares. Los púlsares tienen tanta estabilidad que fíjate, por ejemplo, a ver, una vez caracterizado el glitch, la dispersión es de 0.02 milisegundos. Y el glitch te genera cambios de ese tamaño en la frecuencia. O sea, si bien no son saltos tan grandes, esto te muestra que para lo que es la precisión que tenemos, la rotación del pulsar, es un salto enorme. Tal cual. Y cada vez le erras más si no lo acomodas. ¿Alguien más? Buenas, muy claro todo, muy lindo. Tengo una Gracias. pregunta sobre la colaboración con LIGO. No sé si ya han empezado a trabajar con eso, pero decías que su tarea venía siendo caracterizar la rotación del bicho. ¿Sería desafectado por las ondas gravitacionales? En principio, la emisión de ondas gravitacionales de los púlsares deberían ser muy... Quería mostrar... O sea, debería ser muy pequeña. En los residuos se ve del orden de los nanosegundos. Nosotros no llegamos a esa precisión, pero sí tenemos mucha precisión en la rotación. Entonces, con ellos hacen el modelo de ondas gravitacionales. Claro. Pero, quizás no entiendo. Porque para el estudio de las ondas gravitacionales uno no caracterizaría esa rotación y lo anómala que es, de alguna forma u otra. Entonces, supongo que si ustedes intentan observar o medir esa rotación, tiene esas anomalías encima. ¿O no? Ok, entiendo la pregunta. No, nosotros no somos capaces de
de detectar eso, justamente porque no da la precisión en el timing, pero ellos sí podrían verlo. Claro. Está bien, está bien. Gracias. Gracias. Mi pregunta tiene que ver con algo que desconozco del tema. Esto, o sea, me da intriga esto de los glitches. Vos decís que no se sabe cuál es la causa física, ¿no? Tenemos una idea, pero Bueno, la pregunta es, ¿cómo saben que eso tiene que ver directamente con la fuente, con la estrella de neutrones y no es una especie de ruido o algo que sucede? Porque ni siquiera tiene un periodo per se, digamos. Entonces, eh, ¿cómo saben, habiendo tanta contaminación hoy en día, ¿no? De todo lo que es ondas de radio, que no tiene que ver con otra cosa que no sea la estrella, digamos? bueno, en principio hay varios motivos por los que sabemos eso, pero lo principal son residuos. Los residuos está estudiado cómo se comportan en función de qué es lo que está fallando en el modelo. Si en el modelo está fallando la frecuencia del pulsar, se comporta de manera lineal. Y esto, fíjate que acá dura, no sé, 40 días al menos, y si seguís, va a seguir para allá. Entonces, esto nos dice explícitamente, che, lo que está mal en el modelo es la frecuencia. Si estuviera mal la derivada de la frecuencia, acá se vería una parábola. Si fuera una RFI o algo por el estilo, simplemente un punto nos daría mal y listo, pero el resto de los puntos estarían siguiendo la tendencia. Y lo mismo, o sea, eso por un lado, y por otro el mismo plot que les mostraba recién. Que es que para cada observación tenemos un algoritmo que busca cuál es la frecuencia y la derivada de la frecuencia del pulsar, y de la nada ves que este punto se movió mucho más allá de lo que debería, y te encontró una nueva frecuencia para el pulsar que no estaba antes. ¿Está bien? Ah, gracias. Hola, tengo tiempo de una más. Gracias, estuvo re linda la charla. Tengo solamente dos preguntas a partir de las dos anteriores. ¿Existen otros modelos donde se comporten distinto o que incluyan otro tipo de ingredientes? Porque dentro de tu modelo entiendo que los glitches existen porque varía la frecuencia. Pero si vos tenés otro tipo de modelo, ¿los glitches tienen otra explicación o son un conjunto de variación de dos parámetros, etcétera? ¿O están seguros que este modelo es el más completo que tienen para poder explicar estos objetos? Es que sí, el modelo de timing es algo general, no es algo que se discuta, tipo, incluye todo, tipo la medida de dispersión entre nosotros y la estrella, el movimiento relativo entre la Tierra y la estrella, si hay efectos relativistas porque el pulso pasa cerca de otra estrella o está en un periodo binario, está incluido en el modelo de timing, tipo está... Perdón, entonces cambio mi pregunta. ¿Qué asume ese modelo? ¿Cuáles son las asunciones básicas de ese modelo? Yo creo que la asunción básica es que el modelo está bien en función de lo que sabemos de la estrella. Es decir, si yo sé que está en un sistema binario, le agrego, bueno, tierra atrás, le agrego todas las cosas que sé que tienen que pertenecer a un sistema binario, correcciones relativistas, delays porque el pulso pasa cerca de otra estrella, etc. Entonces, la asunción sería que tenemos la información completa sobre el pulsar que estamos mirando. Pero si hay un cambio en cosmología, eso no pertenece, por ejemplo, o sea, te daría el mismo tipo de modelo, en otra cosmología distinta. ¿Un cambio en qué? Perdón. En la cosmología, por ejemplo. Eso está asumido en el modelo que no habría drama, digamos. Esa es mi pregunta, digamos, como qué cosas yo cambio para que el modelo realmente cambie. Si vos me decís que las asunciones son los efectos que ustedes conocen del sistema binario y vos hay algo de esos sistemas binarios que no conoces, el modelo entonces estaría incompleto. Pero si vos me decís que el modelo está basado en cosas simples y que después le metes todos los ingredientes que vos conoces, ahí está mi pregunta, digamos, ¿cuál es la piedra fundamental del modelo? ¿Dónde es? Me mataste con la pregunta, no sé si tiene mucho sentido pensar en eso, porque en realidad simplemente pensamos en
en las cosas que van a afectar el tiempo de arribo del pulso, que se nos ocurren que pueden afectarlo. Por ejemplo, nosotros hacemos el modelo y justamente si hay una onda gravitacional pasando por el medio, yo no la estoy teniendo en cuenta y me va a afectar el tiempo de arribo. Sí. Pero en un... Déjame ir acá. O sea, yo una onda gravitacional no la tengo en cuenta, sin embargo, en los residuos se va a ver en una amplitud de 20 nanosegundos. Si mi precisión es de los microsegundos, no me importa. Y ahora, si yo grafico los residuos de un pulsar y los veo planos, mi modelo está completo, pues le estoy pegando bien al tiempo de arriba. Y la última pregunta relacionada con lo que te preguntó Mario y acá el Mati. O sea, entiendo que son muy bajas las cosas que te hacen las ondas gravitacionales en esta señal para poder verlas. Pero cuando vos querés detectar esa señal, tenés que en algún punto descontaminar tus pulsos de las ondas gravitacionales que están al mismo tiempo afectando estos pulsos. Entonces, lo que no puedo entender es cómo hacen estos observatorios, si ustedes si quieren ser parte de uno de ellos, de descontaminar la onda para después medirla. ¿Me explicó? O sea, entiendo que hacen correlación entre dos pulsos, pero si vos tenés una fuente de onda gravitacional cercana a ese pulso, tenés una fuente intrínseca de onda gravitacional que molesta el pulso. Entiendo que puedes medir el estocástico, pero no tenés algo que te afecte. ¿Eso? Es que justamente esa es la idea de hacer la técnica de timing, que es aprendo del error, básicamente. Entonces, yo estoy mirando un pulsar y sí, lo veo todo plano, está todo bien. Ahora, si yo lo miré y veo 15 años y de la nada empiezo a ver algo así, digo, hay algo que está mal. Ahora, ¿qué está mal? Me lo dice la forma de los residuos. Y supongamos que a mí, por mi experiencia haciendo timing o lo que sea, digo, che, esto tiene muchas formas de ser onda gravitacional. ¿Qué hago? Voy y miro otro pulsar. Otro pulsar que esté en otra dirección y veo cómo se correlacionan los residuos de uno con los residuos de otro. Porque si es una onda gravitacional, debería haber afectado a todos. Y así es como se comprueban. Y otra cosa que quiero decir es que realmente todos los parámetros que puedan llegar a estar mal en el modelo de timing o que hagan falta, todos te muestran una forma distinta de los residuos. No hay dos parámetros que afecten de manera igual el modelo. Tengo una diapo por ahí. Entonces, uno ve cómo o sea, supongamos que yo veo los residuos y no son planos y se están comportando de una manera en particular. Yo probablemente ya sé cuál es el error que estoy teniendo. Justito. ¿Ves? Por ejemplo, esto es si se elimina la derivada del periodo, esto es si hay un error pequeño de un arco minuto en la posición, esto es si hay un error en el movimiento propio del pulsar. Todos los parámetros que estén mal me dan un comportamiento distinto. Gracias. Bueno. Claro. Bueno, Si podés tener frecuencia, ¿qué pasa? En principio, los pulsares se emiten a muy baja frecuencia, se hace en distintas frecuencias, lo que pasa es que cambia la forma del pulso. El pulso que tenemos es distinto a distintas frecuencias, entonces si nos emite más en una frecuencia más baja, vos lo vas a ver mejor, entonces vas a tener más precisión en el timing. Pero esa es la única diferencia. Esto, el resultado es idéntico. El glitch, todo lo vas a encontrar con mayor señal sobre ruido, digamos, si tocas la frecuencia. Claro. Y, O sea, se ven glitches. ¿Y no te conviene ir digamos, al pico o es muy difícil, no sé qué es lo que tenés que tocar para que mida en otra frecuencia? Yo te estoy hablando de que las antenas midan en otras frecuencias. Ok. Sí. No, nosotros no la podemos acomodar mucho. 1400. Sí. De todas formas, eso es una frecuencia donde suelen emitir bastantes, pero como en general hay muchos pulsares que emiten más en bajas frecuencias,
bueno, igual estoy muy lejos, el interferómetro que estamos haciendo va a medir por abajo de los 1000 MHz para poder medir otros pulsores. Pero los glitches se ven en rayos X, en rayos gamma. De nada. ¿Queda bien? Bueno, gracias, Ezequiel. Gracias. Gracias.